que me compartes, que me permites, para dialogar un poco en torno a esta temática que es la COP16. No sé si alguno de los aquí presentes recuerda que hace 15 días lo dialogamos general. Abordamos la temática de la COP a nivel general. ¿Alguno lo recuerda o alguno ya ha tenido la oportunidad de escuchar o de indagar un poco más respecto a la COP16? Bueno, parece que no. Entonces, ¿por qué consideramos que es importante iniciar este espacio de Pangea puntualmente hablando respecto a la COP? Pues bueno, les cuento que la COP es un encuentro que se realiza, es una conferencia que se realiza a nivel internacional, como ya lo decía Jesús, donde se tocan diversas temáticas y se busca llegar a acuerdos o a convenios a nivel internacional en torno a varias temáticas, ¿sí? Entonces tenemos la COP para la educación, tenemos la COP para la economía social y el desarrollo sostenible, tenemos la COP para mirar el fenómeno de las migraciones y demás. Y en este año particularmente, 2024, vamos a realizar la COP desde el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la COP de este año puntualmente se va a encargar de dialogar sobre la biodiversidad. La última COP que se realizó fue en el 2020 y la primera de todas en torno a la biodiversidad fue en Río de Janeiro en 1992. Y a partir de este año, cada cierto tiempo, los países y las naciones se organizan para revisar cómo desde su gobernanza aportan e impactan positivamente al medio ambiente y a la sociedad en general. Este año se eligió a Colombia como país sede de la COP debido a que somos un país con bastante diversidad biológica y también debido a que muchas de nuestras especies son únicas en el mundo y también son catalogadas de alto impacto y de gran importancia a nivel mundial, como es el caso de las especies amazónicas y como es el caso puntualmente de los bosques amazónicos. No me voy a detener mucho hablándoles respecto a la COP, solamente ahí en pantalla les voy compartiendo un poco la página oficial que tenemos en el momento, donde quienes quieran pueden encontrar mayor información. ¿Sí? Para este año el lema es la paz con naturaleza y el propósito de este encuentro a nivel internacional el reflexionar en torno a la relación que tenemos como países en torno al medio ambiente. Sabemos que para tener economías sostenibles nos valemos de los recursos naturales y necesitamos, en cierto modo, la explotación medioambiental. Pero entonces queremos mirar de qué forma realizar esta extracción sin dañar el medio ambiente, sin contaminar la naturaleza y viviendo en armonía plena con todos los demás seres que habitan el bioma terrestre y el bioma acuático. De hecho, para nuestra COP se plantean dos espacios de reflexión, la zona azul y la zona verde. En cada una de estas zonas, pues se mira puntualmente lo propio a cada uno de los biomas. Entonces, en la zona azul se va a dialogar y a conversar en torno a las fuentes hídricas y todo el ecosistema que hay en torno a estas realidades. Y tenemos las zonas verdes, los bosques y todo lo demás. Entonces, pues para que no se vayan a dormir, vamos ya a lo que es propio de nuestro encuentro de hoy, que es Pangea. Pero entonces les comparto ahí en el chat, si alguno quiere, si alguno le interesa, puede profundizar un poco más en la página oficial de la COP. Y pues debido a nuestro interés medioambiental, por eso supongo que estamos todos aquí, porque estamos en Pangea con un interés puntual de impactar positivamente nuestras regiones desde la mirada medioambiental. Entonces es importante estar enterados y al tanto de los movimientos también a nivel gubernamentales, a nivel internacional y a nivel nacional sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces aquí les dejo la página y pues vamos a seguir insistiendo mucho respecto a esto, porque como les dijimos, Colombia es sede principal este año de la COP, se realizará del 21 de octubre al 2 de noviembre
en Cali. Entonces vamos a estar muy insistentes con el tema, invitándoles también a participar. Muchas gracias, Jesús. Esto era en términos generales. No sé si alguien tiene preguntas o algo que quiera aportar. Entonces, bueno, en el chat nos están dejando, tú nos compartes el enlace y yo quisiera también aprovechar tu intervención precisamente para generar una reflexión en torno a lo que somos nosotros como Uniminuto, en torno a lo que somos como colombianos y el proceso de concientización que debemos tener sobre la realidad ambiental, ¿cierto? Cuando tú decías sobre el contexto verde, el contexto azul, a veces no somos conscientes de la realidad y el impacto que nosotros tenemos. Y ahí es donde precisamente vienen nuestras propuestas. Resulta que cuando nosotros cuidamos el espacio verde sin cuidar el espacio azul, pues es como si no estuviéramos haciendo nada. ¿Cierto? Dicen coloquialmente, de pronto suena muy vulgar, pero lo que hacemos con las manos, ustedes ya saben lo que sigue. Entonces, es eso, las dinámicas de cuidado del medio ambiente es una dinámica y es una responsabilidad que nosotros todos ya sabemos que tenemos, sin embargo, que no somos conscientes. Y si bien es importante nosotros empezar desde casa con las pequeñas acciones, que es precisamente algo con lo que queremos empezar el día de hoy, es importante también tener en cuenta que nosotros tenemos que empezar a hacer procesos de impacto que nos lleven a convocarnos como comunidad al ejercicio de una acción concreta. Es decir, nosotros, si bien desde lo que hacemos en la casa, la separación de basuras, ahorrar el agua, reciclar el agua, reutilizar ciertos desechos o residuos que llamamos, es importante que nosotros nos empecemos a movilizar un poquito en masa. Y esa es precisamente la propuesta y el interés de este espacio. Que nosotros empecemos a generar estas reflexiones en torno a realidades. Más adelante, entonces, también tendremos la oportunidad de ir reflexionando sobre, valga la redundancia, las reflexiones o discusiones que va teniendo la COP en su desarrollo. Y a partir de eso, como nosotros también podemos implementar acciones concretas que nos permitan un desarrollo adecuado en territorio, ¿cierto? Pero más importante que en efecto logremos implementar una acción concreta en esos espacios en los que nos encontramos, ¿cierto? Pero todos nosotros sabemos que es un proceso y antes de llegar allá a la acción concreta en territorio, antes de decir, sí, vamos a movilizar una comunidad de no sé cuántas personas, vamos a hacer tal acción, es importante que nosotros empecemos con lo pequeño. Tal vez suena repetitivo, tal vez suena lo mismo de siempre, tal vez pero es importante que en este proceso de formación, en este proceso de concientización de la realidad, nosotros iniciemos con esos pequeños detalles, ¿cierto? Con esa información básica que a veces de pronto conocemos, pero que a veces no es tan evidente. Y les cuento una experiencia para que nos preparemos para el espacio que vamos a hacer en el momento. Nosotros aquí desde Identidad Nacional también hicimos un ejercicio de sensibilización sobre los residuos en las oficinas y que ahorita les voy a hacer la pregunta. Fue impactante pensar que algo como tan sencillo que está distribuido en tres partes fue tan complejo para muchos y está en desconocimiento de muchos. Entonces, no normalicemos la repetición. O sea, a lo que quiero decir es como sabemos que puede sonar repetitivo, pero prestémosle en esta ocasión la atención que merece y tomémoslo como ese proceso, ya sea de repaso o de aprendizaje, porque en efecto dentro de la población identificamos que no es tan evidente como se supone que debería ser o como pareciera que debería ser, porque finalmente no lo está haciendo. ¿Listo? Entonces, para empezar, me gustaría que en el chat, el que quiera, ojalá todos, me pusieran, me comentaran, nosotros en los últimos años, pues a raíz precisamente de las consecuencias como las personas han venido actuando frente a las realidades ambientales, nosotros hace un par de años teníamos muchos colores para la selección de residuos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar antes de, con los colores y demás, voy a hacerles una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre reciclar, reutilizar y reusar? Alguien que se anime a brindarme detalles de esas diferencias. ¿Alguien que se anime? Afortunadamente somos poquitos, entonces no hay necesidad de penas. Buenas tardes para todos. Buenas Yo me tardes, arriesgo, no sé si esté bien, pero no importa. voy a explicar lo que es para mí. Para mí, reciclar es hacer esa separación en la fuente de los diferentes tipos de materiales
que puede llegar a tener, se pueden volver a utilizar. El reutilizar es darle un segundo uso a eso que consideramos desechable. Por ejemplo, voy a hablar del tema de los envases plásticos. A veces uno los ve como materitas y vi un proyecto deportivo que genera pulseritas con el PET. Entonces, eso sería como reutilizar para mí. Y ahí, Ujú. ¿cuál era la otra? Reusar. Eh, Reutilizar, reusar y reciclar. reciclar, reutilizar y creo que como que me perdí, porque creo que lo que dije era reusar y o reutilizar, es que con esas dos me confundo. A ver, vuélvelo si quieres a repetir nuevamente, no pasa nada. Bueno, reciclar para mí, como les decía, es hacer la separación en la fuente de los diferentes tipos de materiales y entregarlos. Hablamos de reusar, sería entonces, por ejemplo, cuando uno usa, por ejemplo, los envases de vidrio, los vasos y todo eso y les da como un segundo uso en la casa. Ujú. Y reutilizar, con esas es que me confundo. Entonces es como coger ese material plástico, hablemos puntualmente del PET, de la tela, y darle como otra forma o transformarlo, por ejemplo, la tela en bolsitos y que uno ve por ahí colchas. Y en el PET, ahí sí era lo que les decía, que es convertirlos en pulseritas de promocionales o temas así. No sé si esté bien. Listo. ¿Alguien más que quiera, ahorita revisamos, alguien más que tenga alguna idea o quiera aportar al respecto? ¿No? Listo. Entonces, Milena nos va a ayudar a aclarar precisamente la diferencia entre estos tres elementos: reciclar, reutilizar y reusar. Bueno, entonces, por mucho tiempo también se ha generado esa confusión de la que hablaban ahí de reusar y reutilizar y reciclar. Entonces, básicamente, reciclar justamente es la separación de residuos, pero sobre todo percibir cuáles de esos residuos son provechosos y cuáles no. ¿Sí? Eso es reciclar. Reusar es mirar, digamos, yo tengo esta botella, y de hecho acá tengo el ejemplo, compré esta botella de plástico donde tengo el agua, entonces reusar es volver a usar la misma botella para ponerle agua, ¿sí? Sin que cambie la forma, ¿no? La botella va a seguir siendo la misma botella. Y reutilizar es utilizar un material, pero darle otro uso distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cartoncito de los huevos. El cartoncito de los huevos no se puede reciclar porque ya está reciclado, ya es cartón reciclado, pero se puede reutilizar. ¿De qué manera? Lo podemos, bueno, lo podemos reusar nuevamente como cartón de huevos o lo podemos reutilizar recortándolo y haciendo figuritas bonitas para los niños, o lo podemos reutilizar, por ejemplo, para cuando empacamos nuestras cosas y hay objetos frágiles, podemos reutilizar el cartoncito de los huevos para evitar que se rompan los objetos. No sé si fui clara o los confundí más. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue claro? Sí, sí, totalmente clara. Listo. Entonces, bueno, nosotros ya partiendo de esta idea de reciclar, reutilizar y reusar, entonces yo les mencionaba hace un momento que hace unos años nosotros teníamos como 5 colores de canecas. Teníamos una caneca gris, teníamos una caneca verde, una roja, una azul y creo que teníamos una blanca también. Bueno, eran más o menos 5 colores de, de papeleras diferentes que cumplían una función específica, ¿no? Entonces teníamos que en una papelera iba el vidrio, en otra iban los metales, en otra iba, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta regulación, por lo menos en Colombia, se ha modificado, precisamente porque a pesar de que aparentemente se insistió, se formó, se dio a conocer con detalle la función de cada una de las canecas, en la práctica no fue tan fácil. Tener tantas posibilidades significó la dificultad en el desarrollo de una tarea tan simple
como la separación de los residuos, ¿cierto? Y antes de continuar, también quisiera hiciéramos un pequeño paréntesis y habláramos precisamente del término residuo. Nosotros últimamente, o desde hace un par de años, hablamos del término basura. Pero resulta que dentro del ciclo de la naturaleza, basura no existe. Es decir, nosotros hablamos, o la naturaleza realmente entiende todo dentro de este ciclo que nos dijeron alguna vez en química y en física, que la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Y la naturaleza funciona de manera radical con este término o se adhiere a este término de manera muy, muy, muy estrecha. Y es que en la naturaleza, por poner un ejemplo muy básico, cuando un cuerpo se descompone, simplemente él libera o realiza unos intercambios químicos y físicos con su entorno en el que otros organismos que están dentro de ese ambiente, que en un ambiente organizado hablamos de ecosistemas, pero dentro de su ambiente se alimentan, se nutren o toman de aquellos residuos que nosotros, ahí es donde entra el término residuos, nosotros o esos organismos necesitan. Entonces, realmente nosotros no debemos hablar de basura, aunque basura entendemos como un montón de residuos sin seleccionar, sin diferenciar, arrojados en un mismo espacio. Eso sería lo que nosotros reconocemos como basura. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es identificar que estos son residuos, es decir, lo que nosotros nos comemos y dejamos en la nevera es un residuo del almuerzo que posteriormente podremos utilizar, ¿cierto? Ya sea para el calentado del desayuno, para el calentado del almuerzo o para recalentar más tarde cuando tenga un hambre y será mi fiambre. Entonces, es más o menos para la naturaleza lo mismo. Nuestros desechos, es decir, lo que para nosotros ya no es útil, es dentro del ciclo de la naturaleza un residuo, es decir, algo que puede utilizar otro organismo o que puede usar un ecosistema en otro momento. Entonces, yo por eso también hace un momento les hablaba sobre la importancia de reconocer los espacios de agua, pues que hablábamos del espacio azul y el espacio verde, porque dentro de ellos funciona una química y una física, literalmente hablando, que los alimenta de manera continua y ellos mismos en manera cíclica. Entonces, por eso la importancia de la selección de residuos. Precisamente la selección de los residuos lo que nos va a permitir es que estos sean gestionados de la manera más adecuada y distribuidos dentro de los espacios donde se requiere. Claro está que nosotros dentro de la dinámica y el sistema social y económico que estamos actualmente, tenemos unas dinámicas de producción de manera masiva. Y esto implica que la producción de residuos y desechos para los humanos también se crezca de una manera exponencial. Lo que implica a su vez también que la naturaleza no tenga las herramientas necesarias para gestionar de manera autónoma la cantidad de desechos y de residuos que nosotros producimos. Y eso es ahí donde entra nuestro primer granito de arena que lo podemos hacer desde casa y es gestionar, es decir, seleccionar y distribuir esos residuos que son para nosotros desechos, pero que dentro del sistema del medio ambiente no lo es, ¿cierto? Incluso generar dinámicas que más adelante también lo veremos, dinámicas que nos permitan también tomar algunos de esos desechos y que para nosotros inicialmente son desechos, pero que son residuos y que nos van a permitir generar un sistema sostenible, que de eso hablaremos en algún momento en nuestras sesiones, ¿cierto? Entonces, habiendo hecho ese paréntesis de esa aclaración del término residuo, basura, desecho, vamos ahora sí a nuestro punto central del día de hoy y es esa pequeña dinámica sobre la selección de basuras. Entonces, ¿quién nos dice, a partir de las dinámicas actuales y el cambio de la regulación actual, cuáles son los colores de las papeleras que en Colombia actualmente se usan? Alguien que nos lo escriba por el chat o que prenda el micrófono y nos lo diga. ¿Quién se anima? Buenas noches a Buenas todos. noches, Cristian. Bueno, que recuerde, está el blanco para todo el tema de reciclaje, el negro para lo que no se puede reciclar y el verde para lo que ya son orgánicos, como los cáscaras, todo lo que, más que todo los alimentos. Esos tres, y pues
aún hay también, pues ya por usos especiales como el color rojo que es para elementos de hospitalarios y así como otras pues que no son muy comunes. Bueno, Cristian, déjame decirte que tienes mi admiración. Normalmente no tan rápido responden esta pregunta. Lo que les decía parece muy claro y muy evidente, sin embargo, para muchos no lo es. Tú te adelantaste un poco, pregunté los colores, pero ya tú nos respondiste también un poco cómo es el funcionamiento, cuál es el papel de cada uno de estos colores. En efecto, para los residuos aprovechables, es decir, lo que hablábamos de residuos eh, reutilizables, reciclables y reusables, estamos hablando de la papelera blanca, plástico, cartón, vidrio, papel y metales. ¿Listo? Es importante tener en cuenta, chicos, que cuando estamos hablando de residuos aprovechables, hay algo que nosotros no solemos hacer, pero que nosotros deberíamos tomar la costumbre de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos que las botellas de plástico de la gaseosa son residuos aprovechables, porque finalmente es plástico. Sabemos que las cajitas del jugo Tetra Pak, perdonen, de la leche, de los juguitos, también son materiales o residuos aprovechables. Sin embargo, un residuo aprovechable que está sucio no puede ser reciclado. ¿Por qué? Porque dentro del proceso del reciclaje, en términos muy cortos, reciclaje significa reinsertar los residuos en el proceso de producción e industrialización, ¿cierto? Es decir, darle nuevamente uso a ese material, no estamos hablando de objetos, sino de material en otro producto dentro de ese proceso de industrialización. Entonces, por eso del reciclaje, del cartón reciclado, hacemos cubetas. Es darle nuevamente un uso dentro del proceso de industrialización. Mientras que reutilizar y reusar ya es un proceso, digámoslo, más artesanal, más casero. Como poner también un principio en la diferencia. Aunque ya sabemos también que en la industria se reusan algunos productos, como las botellas retornables, tanto de vidrio como de plástico, que están reusando el objeto. Es decir, usan la misma botella para la misma función que es contener un líquido, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros no lavamos estos materiales, estos residuos, en el proceso de reciclaje, cuando se está reinsertando para la producción de un nuevo producto, es descartado porque no cumple con algunas condiciones. Claro está que tiene sus salvedades, pero cuando estamos hablando de manera masiva, se vuelve un proceso adicional que dentro de la industria no es viable. Por eso es importante que nosotros lavemos los materiales o residuos aprovechables. Una botella que ustedes pues dicen, no, pues que es jugarla, pero recuerden que el proceso para el reciclaje es mucho más largo. Entonces, no lo reciclan al día siguiente, mientras se hace la selección, mientras las empresas de basuras lo diferencian, mientras lo llevan a la industria que lo va a usar, mientras todos estos procesos transaccionales que tienen un sinfín de intermediarios, en el momento de ser reutilizado, por ejemplo, un cartón de la torta que está untado con torta, pues ya el cartón ha perdido propiedades. El cartón, por ejemplo, es un material que puede generar moho, por tanto, que se puede descomponer, pues es un producto que ya no funciona, ¿cierto? Un pedazo de papel que se le regó un poquito me perdonarán ustedes el ejemplo, están haciendo la tarea los niños mientras están cenando y se le regó un poquito de los frijoles del plato y ustedes lo meten en el reciclaje de este pedazo de papel, cuando llega a su etapa de reciclaje ya es un papel que no funciona, porque ya ha perdido ciertas propiedades y no va a cumplir las mismas funciones. Es por eso que se insiste en el lavado de los residuos aprovechables. Pareciera algo tan simple, tan harto, tan mamón, porque es una tarea, pero es esencial para poder generar un proceso de reciclaje. Si nosotros en casa estamos separando los residuos, nosotros en casa estamos poniendo las cosas en la papelera que corresponde, pero no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con el proceso en su cabalidad o en su completitud, pues finalmente no estamos haciendo nada porque no estamos contribuyendo realmente al proceso de reciclaje, reutilización y reuso de algunos residuos aprovechables. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de residuos orgánicos, fíjense que en la papelita no nos hablan de residuos orgánicos desechables, nos están hablando de residuos orgánicos aprovechables. ¿Qué significa esto?
que dentro de ese ciclo que nosotros les estábamos hablando, donde los residuos cumplen una función y donde el sistema no entiende los residuos como algo que se desecha y se bota y se guarda y se esconde porque ya no funciona, sino que se redistribuyen. Eso en otros términos se habla de recursos medioambientales, de redistribuir los recursos ambientales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se pretende con la recolección de los residuos orgánicos aprovechables, que estos son los que nos sirven, por ejemplo, para la composta, ¿cierto? Si nosotros en algún momento hablamos de una casa ideal autosustentable, podríamos hablar de unos residuos que nos permiten generar gas metano para la cocina de manera casera, ¿cierto? Que sabemos que hay fincas que los producen de esta manera. Entonces, dentro de los residuos orgánicos estamos hablando de todo material orgánico que está o son desechos de, pongámoslo en otros términos, de la misma naturaleza, como por reducir y simplificar un poco la idea, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros en casa podemos también generar procesos de reutilización de esos recursos orgánicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros tenemos planticas, en vez de estar comprando la gallinaza, en vez de estar comprando los fertilizantes sintéticos que en su producción de hecho contaminan más, hagamos el ejercicio de hacer nuestra composta en casa. Nosotros podemos encontrar a través de algunos estudiantes en los colegios le dicen, ay, se me fue la idea, San Google. En San Google nosotros podemos encontrar un sinfín de material de consulta para nosotros desde casa hacer estos procesos de reutilización de composta y otras cosas que se pueden hacer desde casa. Pero principalmente los invito a la casa, precisamente también por las propuestas que nosotros tenemos de impacto, que más adelante también los veremos, para los que se inclinen por Sembrando en Vida, Sembrando Vida, que se van a encargar de hacer procesos de cultivos hidropónicos. Es reutilizar estos desechos orgánicos para el abono y nutrición de las plantas que ya tienen en casa. ¿Listo? Y finalmente, cuando hablamos de residuos no aprovechables, estamos hablando un poco, en efecto, de esos papeles o de esos materiales que ya no son tan útiles ni a corto y mediano plazo, ¿cierto? Que de pronto no son fáciles de reutilizar en un proceso, ¿cierto? No significa que dentro de la naturaleza no puedan cumplir un papel, porque dentro de la naturaleza, por ejemplo, los humedales son importantísimos. El humedal no dice me llegó papel higiénico o me llegó desechos orgánicos humanos. Él dice me llegó fósforo, me llegó potasio, me llegó magnesio, ¿sí? Y redistribuye estos recursos dentro del ecosistema porque está organizado inmediato y lo redistribuye de la manera más adecuada, ¿cierto? Entonces, sin embargo, como les decía hace un momento, nuestro sistema económico y social nos ha llevado a la producción de residuos de una manera absurda, lo que también implica que la naturaleza no tiene las herramientas necesarias para la degradación de estos recursos de la manera como nosotros la producimos, o sea, a la misma velocidad. Entonces, estos desechos son desechos que la naturaleza no va a absorber de inmediato y por tanto, pues van a generar problemas de contaminación. Entonces, estos residuos, como son los psicopores, entonces la invitación no es solo separar los residuos no aprovechables, sino en la medida de lo posible identificarlos de tal manera que podamos reducir el consumo que tenemos con ellos. ¿Listo? Entonces, las papelitas de cartón, de icopor, los vasitos que nos comamos en el tinto que no son de material reciclado y unos que son materiales biodegradables, hay muchos que no lo son, ¿cierto? Cuando estamos hablando de las servilletas, evidentemente hay materiales que nosotros podemos evitar, por ejemplo, servilletas de tela, como habrán otros como el papel higiénico que no son tan fáciles de reemplazar, pero sí podemos reducir el uso de algunos de ellos o reemplazar el uso de alguno de ellos. Entonces, también es la invitación dentro de esa separación, reutilización, reciclaje y clasificación de los recursos, no estamos hablando solo de la selección, sino también de, al tomar conciencia del proceso, identificarlos para mejorar su gestión y en eso implica también la reducción de algunos de esos productos, de esos residuos que son vitales para otros ecosistemas, organismos que bien gestionados nos van a permitir reducir la huella negativa que se ha venido generando, pero también en ese ser consciente modificar algunas dinámicas que nosotros tenemos. Entonces, ese es el espacio de reflexión. Digamos, Cristian nos sorprendió con su conocimiento. En efecto, pues
de una vez nos dio todos los contenidos y demás que vamos a desarrollar con ustedes poco a poco, pero de alguna manera me alegra mucho, Cristian, que hayas tenido este conocimiento y que, como les decía, parece muy coherente, parece muy popular o de conocimiento público. Sin embargo, en los procesos cotidianos hemos identificado que no es tan evidente ni es de conocimiento de todos. Entonces era importante repetirlo. Entonces, Bueno, ahora, porque los noto muy silenciosos, no sé si se fueron, si se durmieron, si están ahí súper pendientes, pero aprovechando que somos varios y estoy segura que somos de distintas regiones, quisiéramos invitarlos, bien sea por el chat o bien sea abriendo el micrófono, que nos puedan compartir de qué región puntualmente son y cómo consideran que en su región o en su barrio o en su localidad, si son de Bogotá, eh, se está llevando a cabo la recolección de residuos. Si creen que está bien, si hace falta algo, ¿sí? De alguna forma, brevemente, que nos puedan compartir un poco. Muy bien, Gloria, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Bueno, yo vivo en Cajicá, Cundinamarca. Nosotros pues aquí siento yo que le damos un muy buen manejo a todos estos residuos, ya que nosotros sacamos el día lunes todo lo que son residuos orgánicos, muy en una caneca con su bocachi, o sea, todo muy bien organizado. Y los días jueves sacamos ya lo que son residuos que no se les puede dar una reutilización, bueno, no sé si es la palabra correcta, perdón. Y aparte sacamos los residuos que son ya para reciclaje, ¿sí? O sea, así acá en el municipio pues se está manejando de esa manera y pues se me hace a mí que es muy correcta porque pues hay personas como delegadas para recoger cada residuo como tal. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Cristian, ¿ibas a decir algo? Sí, pues bueno, vivo en el municipio de Melgar, Tolima. Soy, vengo, entonces poco sé exactamente qué manejos se han hecho en torno a los residuos. Lo normal que siempre se ve de que sus bolsas negras, sin hacer separación de los residuos y que pasa del camión a recogerlos, que de hecho en eso tengo un cuestionamiento y que va ligado con lo que dice el compañero Jesús de la falta de conocimiento sobre los colores de las bolsas para el manejo de los residuos. Y es que igual, si uno lo hace, entra la cuestión de quienes recogen y la disposición final que hacen con ellos. Porque lo que siempre he visto en la mayoría de veces es que uno puede hacer el ejercicio, tener sus 3 bolsas con sus 3 colores, hacer todo en orden, pero a la hora de disponerlo en el lugar donde lo recogen, todo se lo llevan en el mismo camión. Entonces se pierde todo el trabajo que se hace. Fuera de eso, también está la dificultad en que algunas casas no lo hacen porque pueden ver distencioso el trabajo de separar, de limpiar y la acumulación que se pueda generar, porque si, si bien pueden haber en su municipio alguna empresa recicladora, pero esta no cuenta con, que pasa la mayoría de veces, como un sistema de recolección, entonces es el ciudadano el que tiene que ir a llevárselo hasta allá. Entonces, ¿qué significa eso? Acumular y luego llevar, pues dispone de espacio, tiempo, entonces todos esos factores generan que muchos digan, no, pues mejor en una bolsa meto todo eso y pase el camión de los residuos y pare de contar. Gracias, Cristian. Ya vamos a hablar de ese tema puntualmente. Oscar, cuéntanos.
Sí, hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy de la ciudad de Bogotá, tengo una microempresa de confección de textiles y casualmente por eso me interesa mucho esta capacitación. Veo que hay un tema con productos aprovechables para fabricación de textiles y pues en mi gremio pues la verdad la disposición de materiales o residuos pues es mínima. Pues en gran mayoría son productos biodegradables, los textiles usan algodón, bueno, materiales biodegradables, pero también hay un alto porcentaje de materiales sintéticos y demás que tienen una mala disposición. Entonces me interesa muchísimo el curso. Primero para, o sea, honestamente, de pronto para crear una idea de negocio con productos, digamos, reciclables en la creación de textiles. Y segundo, pues para fomentar pues digamos, como un tema de buena disposición de residuos en el proceso de confección. Muchas gracias, Oscar. No sé si Jesús quiera decir algo respecto a esta intervención puntual o si escuchamos primero a Estefanía. Bueno, escuchamos a Estefanía y ya después hacemos un comentario. Hola, muy buenas noches. Yo soy del corregimiento de San Diego. En este caso, pues sí me gustan mucho estos temas porque en el corregimiento donde vivo no hay mucho que se haga respecto al reciclaje, la verdad. Lo único con lo que contamos prácticamente en todo Caldas, por así decirlo, o en las veredas o pueblos pequeños, es con un tarro que está ubicado en el parque para poner todos los plásticos. De resto no se maneja absolutamente nada más y es algo que sí sería pues bueno que que la comunidad pudiera tomar en cuenta porque hasta la fecha no se hace ningún tipo de reciclaje. Bueno, y finalmente escuchamos a José Nilsson. Muchas gracias, Estefanía. Hola, buenas a todos. Gracias por este espacio que nos brindan. Bueno, soy de Sagún, Córdoba. Acá, como lo dio un compañero, acá es un sistema de recolección de basura. Con una empresa pasa el carro 3 veces, 2 o 3 veces a la semana. Y eso de clasificación de desechos, acá eso no se ve, solamente se ve en las empresas. Por ejemplo, aquí en la casa nosotros lo que hacemos es separarlo por bolsas. Y aquellos, por ejemplo, si es desecho de- por ejemplo, si es pollo o cosas así que quedan así de desechos, se le echan a los animales. Es lo que se hace acá. Muchas gracias, José. Y bueno, gracias a todos. Nos parecía un poco pertinente también escucharlos, porque a pesar de que lo que nos decía Jesús, el tema de la separación de residuos es un tema ya a nivel nacional legal, establecido por ley, no se está haciendo la separación ni el tratamiento adecuado. Y justamente pensamos que ustedes al buscar esta temática, al interesarse por esto, necesitaban escuchar esta información porque debemos pensar, uno de los factores de Pangea, saben ustedes que es cómo nosotros podemos ser líderes misionales en las regiones donde estamos ubicados. No se trata solamente de compartir y acumular conocimiento, sino de empezar a pensar una práctica puntual. Entonces ya Oscar nos decía una posible idea de la fabricación textil, pero con responsabilidad ambiental. Ya José Nelson y Cristian y Estefanía se preguntan de qué manera nosotros podríamos aportar a esa separación de residuos y pues ya Gloria nos dio una idea excelente que están haciendo en su región. Entonces también es un poco generar esa conciencia y generar esas propuestas medioambientales e incluso, como lo decía Oscar, generar propuestas empresariales en torno a la temática de residuos. Que yo no me voy a extender más de lo que ya Jesús mencionaba, simplemente es como hacer ese énfasis en la necesidad y la responsabilidad ambiental que tenemos todos nosotros en la separación de residuos. Sandra, te escuchamos. Buenas tardes.
Digamos que pues estoy de acuerdo con todo, ¿cierto? Yo soy de Manizales y digamos que sí, pues hay un tema en el tema de separación y eso. Pero lo que tú decías es muy cierto, ¿cierto? Digamos que hay que buscar estrategias para generar, creo que algo muy importante es cultura, o sea, tenemos que generar cultura. Y yo creo que es muy valioso en el tema empresarial, regional y demás, pero también creo que es buscar una estrategia de manejar cultura en la casa. O sea, si digamos que sí en las casas, ese tema de, como lo decía el compañero o la compañera, o sea, es un tema complicado la separación en la casa, ¿cierto? Porque entonces es la bolsa para aquí, el tarrito para acá, bueno, que ya la bolsa no, que el tarrito, bueno. Si eso se puede plantear una estrategia un poco más fácil, donde las familias les quede y lo cogen como hábito, yo creo que eso nos va a permitir generar y trascender un poquitico al nivel ya empresarial, ¿cierto? Además, porque las empresas recolectoras, sí, ellos van y separan, pero creo que todavía falta algo en normatividad que permita que las empresas estén un poco más alineadas frente al tema. Porque digamos que muchas empresas, pues lo que dijeron es que tienen un grupo de recolectores o recicladores, pues como les llaman, que son los que hacen la separación, ¿cierto? Y son los que sacan el material que se puede volver a reutilizar. Pero ¿quién garantiza ese proceso hasta dónde llega? ¿Quién garantiza que el proceso que hacen el grupo de recicladores no genera un poco más de contaminación y de basura? ¿Cierto? O sea, creo que hay un poco donde se puede empezar a trabajar sobre una política pública medioambiental, que yo sé que ya hay algo muy escrito, pues, como en el tema, pero cómo abarcarlo desde la universidad, pues como todo este tema. La verdad, yo no conocía, me llegó la invitación y yo entré a conocer un poquitico, pero pues digamos que es como mi aporte, ¿cierto? Un aporte muy importante, Sandra, justamente porque uno de los problemas que tenemos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, por eso el tema de la COP16, es que siempre se dice, no, son las grandes empresas, y las grandes empresas no, son las personas, y no se llega a ningún acuerdo de cuál es la responsabilidad medioambiental. Por eso les hacíamos énfasis desde el principio de estar muy atentos no solo a la COP16, sino a todas las leyes medioambientales que hay en el país, ¿sí? Porque miren, y aquí yo ya lo hablo más puntualmente, desde lo que somos como estudiantes, como colaboradores, como colombianos y como miembros de la Casa Común. Muchas veces por ignorancia o por desconocimiento, nosotros también pecamos en cumplir las normas medioambientales que necesitamos para mantener un equilibrio medioambiental, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos lo que dice Cristian, pues como yo no estoy seguro de que realmente separen los residuos, pues yo mejor boto todo en la misma bolsa y se acabó el asunto. Pero ya nos lo menciona Sandra, tenemos una política ambiental a nivel nacional, la conocemos, sabemos lo que está pasando a nivel nacional y a nivel medioambiental. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, en todos los planes de ordenamiento territoriales de los lugares donde nos encontramos, hay un apartado específico para el cuidado de la biodiversidad y de los ecosistemas, pero muchas veces nosotros ni siquiera conocemos el plan de ordenamiento territorial. Desde las juntas de acción comunal, desde las juntas de acciones locales, se pueden empezar a tomar esas dinámicas de dar a conocer y de hacer cumplir estas leyes, ¿sí? Entonces, y justamente lo que nos dice Sandra, una de nuestras principales tareas o responsabilidades es empezar a conocer eso y a generar esas propuestas, ¿sí? Que desde la universidad se quieren realizar con ayuda de ustedes como líderes medioambientales. Entonces, voy a dejarles aquí como dos retos. No digo tareas porque no quiero que nos sintamos como en el happy. Dos retos que los vamos a revisar, a dialogar dentro de 15 días. Desde ahí va a partir nuestro diálogo la próxima semana. El primer reto, nosotros en el mes de junio les invitamos a participar del Congreso Nacional de Diálogo Interdisciplinar para la Praxeología Ambiental. Y en ese congreso se tocaron muchísimos temas en torno a la reflexión ecológica.
Yo espero pues que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de verlo y si no, no hay rol. Ahí está en YouTube. ¿Cuál es el primer reto? Ese link que les compartí habla puntualmente del tema de la recolección y separación de residuos adecuadamente. Yo les coloqué ahí puntualmente del minuto 9:20 al minuto 55, encuentran esa temática puntual donde seguramente vamos a poder responder, bueno, Milena, ¿y las pilas dónde se botan? Bueno, Milena, y si yo veo que esta empresa está haciendo esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llamar? Ahí en esos minutos están. Ahora, si ustedes quieren ver todo el congreso, muchísimo mejor, porque la idea es generar ese liderazgo medioambiental. Ese es el primer reto para quienes quieran, y ojalá lo podamos hacer todos, justamente por ese compromiso de liderazgo ambiental que queremos. Y el segundo reto es que busquen en sus regiones eso que Sandra nos contaba. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta a nivel medioambiental de mi región? ¿Cómo yo puedo, desde donde estoy, desde lo que hago, desde lo que soy, para generar ese impacto positivo a nivel medioambiental? ¿Listo? Y ahora una última reflexión en torno a lo que Jesús nos hablaba sobre los residuos. Reciclar es importante, sí. Reutilizar y reusar también. Pero siempre nos hace falta una R, que es la primera R del ciclo, y es reducir. Reducir. A veces nos gusta un consumo exagerado de cosas que no necesitamos, porque esa es la cultura. Para eso nos educaron, para eso nos enseñaron y para eso nos mantienen en el consumismo extremo, ¿sí? Pero la primera R del ciclo es reducir. Reducir las bolsas, reducir el plástico, reducir la cantidad exagerada de textiles en nuestro armario y en nuestra casa, reducir la huella de carbono, porque cuando empezamos a reducir, empezamos a ver que ni siquiera hay necesidad de separar residuos, porque no los generamos. Cuando empezamos a reducir y a generar esa conciencia de consumir lo estrictamente necesario, ahí es donde nos damos cuenta que ni siquiera tengo yo que pensar qué hacer con este residuo porque es que no existe. Entonces, también el reto para estos días, el que quiera unirse al reto, Jesús y yo vamos a empezar ese reto también y les contamos dentro de 15 días cómo nos va, es empezar con reducir. Por ejemplo, no, Milena, es que a mí me gusta reciclar las botellas porque el plástico y no sé qué. Y si en vez de comprar botellas plásticas de agua, consigues un tarrito para llevar tu agua. Igual estamos reduciendo el exagerado consumo de plástico y no vamos a tener que pensar en cuál caneca botar esa botella, porque ya tenemos una botella plástica. A mí me fascina el café y si en vez de andar pidiendo vasos de café plásticos y botando y botando y botando, tengo un vasito reutilizable que puedo llevar a todas partes para tomar mi café. Y si en vez de las bolsas plásticas para ir por el pan llevo mi canastica como hacía la abuelita. Ahí empezamos a reducir, a generar conciencia y a mirar que no es tan necesario la separación de residuos. Edwin, te escuchamos. Bueno, con las buenas noches para todos y todas. Gracias por este espacio, gracias por las orientaciones que hasta el momento nos han dado. Quiero como recordar algo que se empezó a implementar y que me parece muy novedoso y creo que va a aportar un grano de arena a este tema tan importante y es que ya se empezó a implementar, sobre todo en los supermercados, que debemos de llevar nuestras bolsas y eso pues al principio genera algo de incomodidad, pero con el tiempo la idea es que nos vamos no solo acomodando a esta nueva política, sino también a crear conciencia. Era ese como el aporte que quería hacer. Muchas gracias, una buena noche para todos. Gracias, Edwin. Un aporte muy valioso además porque a veces nos disgustamos, ¿no? Ay, pero yo no tengo esta bolsa porque no sé qué. Entonces también es como desde nuestra región y desde nuestro lugar generar como ese ambiente chévere de, oye, mira qué interesante esto que se hizo, no te enojes, vamos a contribuir con el medio ambiente y demás. Entonces, pues de mi parte, finalizaré dejándoles aquí en el chat o al final, antes de irnos, un video donde se nos enfatiza nuevamente cómo es la separación de los residuos de acuerdo al color, que ya Cristian lo tiene muy claro.
Pero como nos decía Jesús, a veces nosotros dudamos. Yo todavía me paro frente a la caneca a pensar dónde es que tengo que botar las latas porque no me acuerdo. Entonces, ese será como el mensaje final. No sé, Jesús, ¿qué quieres compartir, agregar? Yo quiero tomar la última intervención que nos hicieron respecto a la incomodidad. Y dentro del proceso de incomodidad también vale entender que todo es un proceso, es decir, nosotros aquí tenemos una propuesta y dentro de esa propuesta no estamos hablando de una camisa de fuerza. A mí me pareció muy bonito, ustedes ya de alguna manera han venido identificando una serie de situaciones que se presentan en sus territorios, en sus regiones, y el cuestionamiento es ustedes cómo pueden llegar a ser líderes precisamente que modifican esas dinámicas a nivel o frente al medio ambiente. Entonces, dentro de las propuestas que nosotros tenemos, son una de las propuestas porque pues evidentemente hay que tener una guía como para empezar y tenemos que de alguna brindarle algunas herramientas, pero qué bonito que ustedes también desde ese proceso de haber identificado algunas dinámicas también diga, bueno, yo podría apoyar o modificar estas dinámicas en mi pueblo, tal vez necesito estos apoyos a nivel administrativo, gestión, formativo, y ahí es donde ustedes también recurren a nosotros para que de manera de dupla, digámoslo de esa manera, nosotros también podamos acompañar esos procesos de, eh, de, de voluntariado, ¿no? Que finalmente es un voluntariado. Y de ahí también decirles, entonces, por un lado, que no, las propuestas que nosotros les damos no son una camisa de fuerza, maravilloso que podamos ser parte de ellas, pero maravilloso también que nos podamos volver líderes ecológicos fuera de estas líneas. Y también en torno a la consulta que nos hacían precisamente en la creación de textiles, bueno, nosotros tenemos una propuesta así que va después de esta formación general, digámoslo de alguna manera, que ya va después va a la especificidad técnica, que es desde las técnicas de crochet, ¿cierto? Nosotros, digamos, el año pasado tuvimos un pequeño grupo que estuvo interesado y que estuvo adelantando algunas acciones. Y pues ya que tenías como ese interés particular, qué bonito que de pronto tú y pues las personas con las que te sientas allegadas para este proceso, pues simplemente empecemos, arranquemos ese proceso básico de formación de la técnica, pero podamos llevarlo a un ámbito un poco más amplio. En algún momento nosotros soñamos con la posibilidad de poder construir realmente algunas piezas completas con material reciclado y poderlos llevar, por ejemplo, a una feria de moda ecológica o algunas exposiciones ecológicas y, ¿por qué no? Tener algunos apoyos adicionales, tanto desde la institución como no, para esos emprendimientos. Afortunadamente, incluso nosotros tenemos aquí en la institución un área que se llama Centro Progresa, que de manera sincrónica podemos trabajar, digamos, nosotros pues tenemos unas bases de la formación técnica en crochet, en dos agujas, en telar y otras, pero pues empezamos siempre con crochet para la técnica de tejido con material reciclado, pero si tienes este interés, podríamos llevarlo más allá, revisar eso que tú dices del emprendimiento, revisar con Centro Progreso ese apoyo adicional, qué límites y alcance tienen para poder implementar ese proyecto y ese emprendimiento dentro del proceso empresarial que tú tienes. Entonces creo que hay material, la invitación es a continuar en este proceso que puede de pronto demorar un poquito de lo que esperamos porque pues no va a salir en 4 o 5 sesiones, esto pues tiene tiempo, pero que si nos animamos y continuamos, tiene material, tiene posibilidad y lo podemos ejecutar. Y lo podemos ejecutar tanto de manera sincrónica como de manera sincrónica. También la evolución de cada uno de los procesos específicos también dependerá pues del interés y el tiempo de disposición que cada uno le ponga. Claro está que entendemos que hay unas necesidades, unas obligaciones particulares, pero dentro de esa gestión se pueden llegar a cosas muy bonitas y la invitación es que podamos hacerlo. Entonces, esa era como la invitación, también dando un poco como el cierre al espacio, agradecerles a ustedes por entrar a este espacio, dialogar con nosotros en estas dinámicas y poder ir construyendo cómo desde la especificidad del contexto en el que nosotros estamos, podemos ir actuando, ¿cierto? Entonces, la invitación es que nos veamos de hoy en 15 días, vamos a tener la siguiente sesión. Sigue siendo el mismo canal, el mismo enlace. Si quieren, copéenlo, péguenlo, guárdenlo, escóndanlo y lo sacan en 15 días. Como dice por ahí, mismo canal, a la misma hora. ¿Listo? Entonces, ahí en el chat también les hemos compartido un formulario, es una pequeña evaluación del espacio. Esto nos permite pues tener conocimiento también de ustedes cómo han recibido este espacio, si les parece interesante, de pronto si tienen alguna inquietud, duda, sugerencia, reclamo y demás, poderlo llevar
tenerlo en cuenta y de esta manera también pues generar esa retroalimentación que nos permita a nosotros avanzar y llevar este proyecto bonito de manera bonita y que lo podamos vivir todos. Entonces, para que por favor no se les olvide diligenciarlo. Y creo que eso es todo. Agradecerles nuevamente y pues Y recordarles también que la grabación de hoy queda ahí también disponible por si quieren volver sobre ella en algún punto o si quieren compartirla con algún compañero o algún amigo de la universidad que ustedes vean les puede interesar el espacio. Que tengan feliz noche y al final les dejo un link para que podamos ver el video y sepamos recordar cómo es la clasificación de residuos. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. para que se les facilite el ingreso la próxima semana, también les dejamos el enlace directo del espacio de la sesión de 15 días. ¿Listo? Para que estén muy bien. gracias. Ahora sí, feliz noche. Muchas gracias.